El sol comienza a ocultarse en el horizonte y el silencio llena el aire. En un pequeño pueblo, un hombre mayor se sienta en una banca fuera de su casa. Tiene los ojos cerrados, las manos entrelazadas en oración. No ha probado alimento en todo el día, pero su espíritu está en paz. Sus pensamientos no están en el hambre, sino en Dios. El ayuno es una práctica que ha estado presente en la humanidad desde tiempos antiguos. No es solo una restricción de alimento, sino un acto profundo de conexión con lo divino. En la Biblia, vemos cómo hombres y mujeres de fe ayunaban en momentos de crisis, en preparación para grandes desafíos o en busca de respuestas. Pero hoy, en nuestra sociedad moderna, donde la inmediatez y la comodidad nos rodean, el ayuno parece algo extraño, incluso innecesario. Nos preguntamos, ¿por qué Dios nos pide ayunar? La Cuaresma es un tiempo de preparación, un llamado a la conversión. Durante estos 40 días, recordamos los 40 días que Jesús pasó en el desierto, ayunando y orando, fortaleciéndose espiritualmente antes de enfrentar la cruz. Pero el ayuno no es solo para los tiempos de Jesús. Es un regalo que Dios nos dejó, una herramienta para acercarnos más a Él, para desprendernos de lo material y enfocarnos en lo eterno. Hoy vamos a descubrir por qué el ayuno en la Cuaresma es más que una tradición y cómo puede transformar nuestra vida espiritual. Si alguna vez has sentido que tu fe se estanca, que necesitas algo más profundo, tal vez este sea el mensaje que estabas esperando. Quédate hasta el final, porque juntos vamos a reflexionar sobre la importancia del ayuno, su poder y cómo podemos vivirlo de manera auténtica en este tiempo sagrado. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿has ayunado alguna vez por razones espirituales? ¿Cómo fue tu experiencia? Me encantaría leerte. Ahora sí, comencemos este viaje hacia una Cuaresma vivida con mayor propósito. Desde los tiempos más antiguos, el ayuno ha sido una práctica espiritual profunda. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que ayunaron en momentos clave de sus vidas, no como un simple sacrificio, sino como un acto de entrega y preparación espiritual. Uno de los ejemplos más poderosos es el de Moisés. Antes de recibir las tablas de la ley en el monte Sinaí, ayunó 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, porque su espíritu estaba completamente enfocado en la presencia de Dios. Estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Más adelante, vemos al profeta Elías hacer algo similar. En un Reyes 19:8, después de recibir alimento de un ángel, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, donde tuvo un encuentro con Dios. El ayuno también estuvo presente en tiempos de crisis. En el libro de Esther, cuando el pueblo de Israel estaba en peligro de ser exterminado, Esther pidió a su gente que ayunara por 3 días antes de que ella se presentara ante el rey. No era solo una abstinencia de comida, era una declaración de dependencia total en Dios. Y luego, en el Nuevo Testamento, encontramos a Jesús en el desierto. Antes de iniciar su ministerio, antes de predicar, antes de hacer milagros, antes de la cruz, Jesús se apartó por 40 días y ayunó. En ese tiempo, fue tentado por el diablo, pero su fe y su entrega a Dios lo sostuvieron. El patrón es claro, el ayuno precede a momentos de gran revelación, de transformación y de poder espiritual. Pero en nuestra vida moderna, ¿qué significa realmente el ayuno? Para algunos, el ayuno puede parecer solo un sacrificio externo, una práctica antigua sin relevancia en la actualidad. Sin embargo, cuando lo entendemos en su esencia, nos damos cuenta de que no se trata solo de abstenerse de comida, sino de abrir el corazón a Dios, de fortalecer el espíritu y de aprender a depender completamente de Él. Jesús mismo nos dio instrucciones sobre cómo ayunar. En Mateo 6, 16-18, dijo: Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, de semblante triste, porque desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. El ayuno no es un acto para que los demás lo vean, no es una demostración externa, sino un acto de fe entre Dios y nosotros. Es una oportunidad de transformación interna, una invitación a que nuestra alma sea renovada. Entonces, si el ayuno tiene tanto poder espiritual,
¿Por qué nos cuesta tanto practicarlo hoy en día? La respuesta está en cómo percibimos el sacrificio. Nos hemos acostumbrado a la comodidad, a la inmediatez, al placer instantáneo. Vivimos en un mundo que nos dice que si algo nos causa incomodidad, debemos evitarlo. Pero el camino de la fe es diferente. A veces, Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort para poder acercarnos más a Él. El ayuno nos ayuda a recordar que nuestra fuerza no está en la comida, en los placeres materiales, ni en las distracciones del mundo. Nuestra verdadera fortaleza viene de Dios. Si Moisés, Elías, Esther y Jesús mismo ayunaron, ¿por qué nosotros no? Pero la gran pregunta es, ¿cómo podemos practicar el ayuno hoy de manera correcta y con un propósito verdadero? En la siguiente parte, exploraremos cómo podemos integrar el ayuno en nuestra vida diaria y vivirlo como una experiencia de transformación espiritual real. Ahora que hemos visto cómo el ayuno ha sido clave en la historia de la fe, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros vivirlo de manera auténtica en la Cuaresma? El problema es que muchas veces reducimos el ayuno a algo meramente físico, a una abstención de comida sin profundidad espiritual. Pero el verdadero ayuno es mucho más que eso. Jesús no solo ayunó en el desierto por 40 días, sino que lo hizo con un propósito claro: prepararse espiritualmente para su misión. De la misma forma, nuestro ayuno debe tener una intención profunda y sincera. A continuación te dejo algunos puntos para practicar el ayuno de manera correcta y con propósito. 1. Ayunar no es solo dejar de comer, es alimentar el alma. El ayuno no es simplemente pasar hambre. Si ayunamos sin orar, sin reflexionar, sin acercarnos más a Dios, entonces solo estamos haciendo una dieta. Isaías 58:6 nos dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo? Esto significa que Dios no quiere solo un sacrificio físico, sino que el ayuno nos lleve a una transformación interna, a soltar lo que nos aleja de Él, a liberar nuestro corazón de cadenas invisibles. Por eso, cuando ayunamos, debemos acompañarlo de oración sincera, hablar con Dios y buscar su dirección. Lectura de la Biblia, profundizar en su palabra y escuchar su voz. Reflexión y examen de conciencia, preguntarnos en qué áreas de nuestra vida necesitamos mejorar. Acciones de caridad, usar este tiempo para ayudar a otros y fortalecer nuestra relación con los demás. Ayunar sin orar es solo privarse de comida. Pero ayunar con un propósito nos llena de la presencia de Dios. 2. Tipos de ayuno. Encuentra el que mejor te acerque a Dios. No todas las personas pueden hacer ayunos prolongados de comida por razones de salud o circunstancias personales. Pero eso no significa que no puedan practicar el ayuno de otras formas. Ayuno total, abstenerse completamente de comida por un periodo de tiempo, solo consumiendo agua. Ayuno parcial, limitar ciertos alimentos o ciertas comidas del día, como lo hizo Daniel en la Biblia. Ayuno de distracciones, apartarse de redes sociales, televisión o cualquier cosa que nos quite tiempo con Dios. Ayuno de actitudes negativas, renunciar a la queja, al enojo, a la impaciencia y esforzarnos por vivir en amor. Lo importante no es la forma en que ayunemos, sino que lo hagamos con una intención sincera de acercarnos a Dios. 3. La lucha en el ayuno, el momento en que quieres rendirte. Cuando ayunamos, las tentaciones aumentan. Jesús mismo, en su tiempo de ayuno, fue tentado por el diablo en el desierto. En Mateo 4, vemos cómo Satanás intentó hacerlo caer con 3 tentaciones. Convertir piedras en pan, apelando al hambre y al deseo inmediato. Lanzarse desde lo alto del templo, buscando el reconocimiento y la validación externa. Ofrecerle los reinos del mundo, a cambio de postrarse ante él. Jesús venció con la palabra de Dios. Nosotros, cuando ayunamos, también somos tentados a romperlo antes de tiempo, a quejarnos, a justificar por qué no podemos seguir. Pero es precisamente en ese momento cuando el ayuno empieza a hacer efecto, cuando Dios está trabajando en nuestro espíritu. La resistencia nos fortalece. Si Jesús, el Hijo de Dios, ayunó y fue tentado, nosotros también lo seremos. Pero así como Él resistió, nosotros podemos hacerlo con su ayuda. 4. No es el sacrificio lo que Dios quiere, sino el corazón con el que lo hacemos. Jesús nos enseñó que no debemos ayunar como los fariseos, para aparentar ser piadosos.
Mateo 6, 16-18 dice: Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, que muestran un rostro triste para que los demás vean que están ayunando. En cambio, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no se note ante los hombres, sino ante tu Padre que está en lo secreto. Esto nos deja una enseñanza clara. El ayuno es entre tú y Dios. No se trata de que otros vean tu sacrificio, sino de que Dios vea tu corazón. El ayuno no es para que Dios nos ame más, sino para que nosotros aprendamos a amarlo más a Él. Bien, ahora te cuento de los beneficios espirituales del ayuno y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Una vez que hemos entendido que el ayuno es más que una abstinencia de comida, que es un camino hacia Dios y no un simple sacrificio, debemos preguntarnos, ¿qué efectos tiene realmente en nuestra vida espiritual? La respuesta es profunda. El ayuno no solo nos acerca a Dios, también nos transforma. 1. Nos ayuda a dominar nuestras pasiones. Vivimos en una sociedad donde estamos acostumbrados a la inmediatez. Queremos que todo suceda rápido, la comida lista en minutos, las respuestas inmediatas, la gratificación instantánea. El ayuno nos enseña a esperar, a ser pacientes y a dominar nuestros deseos. 1 Corintios 9:27 dice: Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo entendía que el dominio propio es fundamental en la vida espiritual. Si no aprendemos a controlar nuestros propios deseos, estos terminarán controlándonos. Cuando ayunamos, aprendemos a decir no a lo inmediato, para decir sí a lo eterno. 2. Nos conecta con Dios en oración. Jesús ayunó antes de comenzar su ministerio. Moisés ayunó antes de recibir los mandamientos. Daniel ayunó antes de recibir visiones de Dios. Esto nos muestra que el ayuno es una preparación espiritual. Hechos 13, 2-3 dice: Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El ayuno nos pone en una posición de mayor sensibilidad espiritual. Nos ayuda a escuchar la voz de Dios con más claridad, porque alejamos las distracciones y enfocamos nuestro corazón en Él. 3. Nos prepara para enfrentar pruebas espirituales. Cuando Jesús terminó su ayuno en el desierto, lo primero que enfrentó fueron las tentaciones del diablo. Pero en lugar de caer, su espíritu estaba fortalecido. Mateo 4:11 dice: Entonces el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El ayuno nos prepara para resistir la tentación. Nos ayuda a fortalecer la voluntad, a aprender que no todo lo que queremos es lo que necesitamos, y que nuestra mayor satisfacción está en Dios, no en el mundo. Cuando una persona ayuna con un propósito espiritual, se vuelve más fuerte ante las tentaciones. Porque aprende a decir Dios es suficiente, en lugar de depender de lo inmediato. 4. Nos enseña a tener fe en la provisión de Dios. El ayuno nos recuerda que no vivimos solo por lo material. Deuteronomio 8:3 dice: Te humilló, y te dejó tener hambre, y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Dios siempre provee. A veces pasamos hambre física o emocional, pero Dios nunca nos abandona. El ayuno nos ayuda a soltar la dependencia en las cosas materiales y poner nuestra confianza en Dios. 5. Nos lleva a la humildad y al arrepentimiento. El ayuno no es un acto de orgullo, sino de humildad. En la Biblia, el ayuno siempre estaba relacionado con un arrepentimiento profundo y con una búsqueda sincera de Dios. Joel 2:12 dice: Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Cuando ayunamos, estamos diciéndole a Dios: Te necesito más que cualquier cosa. Me humillo ante ti porque reconozco mi debilidad. Quiero acercarme más a tu presencia. El ayuno no es para cambiar a Dios. Es para cambiar nuestro corazón. Ahora que hemos comprendido los beneficios espirituales del ayuno, la gran pregunta es, ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida diaria? El ayuno no es algo exclusivo de los tiempos bíblicos ni de los monjes en el desierto. Es una práctica que cualquier persona puede realizar con un propósito claro y sincero. Pero para que realmente tenga sentido, debemos entender cómo vivirlo de manera correcta. Aquí te comparto 4 pasos para que tengas éxito. 1. Define tu propósito.
Antes de empezar un ayuno, lo primero que debes preguntarte es, ¿para qué ayuno? En la Biblia, vemos distintos propósitos para el ayuno. Para buscar dirección de Dios. Para prepararse espiritualmente antes de una gran decisión. Para arrepentirse y renovar el corazón. Para fortalecer la fe en tiempos de prueba. No basta con dejar de comer o limitar ciertos alimentos. El ayuno debe estar acompañado de oración, lectura de la palabra y un deseo sincero de acercarnos a Dios. Si el ayuno no tiene propósito, se convierte en un sacrificio vacío. Pero si lo hacemos con una intención clara, se transforma en una herramienta de crecimiento espiritual. 2. Elige el tipo de ayuno que puedes realizar. No todos los ayunos son iguales. Existen diferentes formas de ayunar y cada persona debe elegir la que mejor se adapte a su capacidad y propósito espiritual. Ayuno total, abstención completa de comida por un periodo determinado, solo consumiendo agua. Es recomendable para quienes tienen experiencia en ayuno y están físicamente preparados para ello. Ayuno parcial, limitar ciertos alimentos o comidas del día. Un ejemplo es el ayuno de Daniel, donde solo se consumían vegetales y agua. Ayuno de distracciones, abstenerse de actividades que nos roban tiempo de oración y reflexión, como el uso excesivo de redes sociales, televisión o entretenimiento. Ayuno de actitudes negativas, dejar atrás la queja, el enojo, la impaciencia o cualquier hábito que nos aleje de Dios. El ayuno no tiene que ser únicamente de alimentos. Puede ser cualquier sacrificio que nos ayude a alejarnos del mundo y acercarnos más a Dios. 3. Acompañar el ayuno con oración y caridad. Jesús enseñó que el ayuno no debe hacerse solo por hacerlo. Debe ir acompañado de oración y acciones concretas de amor. Isaías 58, 6-7 dice: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Esto significa que el ayuno verdadero no es solo privarse de algo, sino usar ese tiempo y esfuerzo para servir a otros, para ayudar al necesitado, para sanar relaciones y para buscar a Dios con mayor intensidad. Un ayuno que solo se enfoca en la restricción física, pero no en el cambio del corazón, pierde su verdadero sentido. 4. Prepararse espiritualmente para la batalla. Cuando decidimos ayunar, es común que surjan obstáculos. Jesús, cuando ayunó en el desierto, enfrentó la tentación del diablo. En nuestra vida diaria, cuando ayunamos, también enfrentamos pruebas. Distracciones constantes. Pensamientos de duda. Deseos de abandonar el ayuno antes de tiempo. Tentaciones para romper el compromiso con Dios. Pero cada vez que resistimos, nuestro espíritu se fortalece. Santiago 4:7 nos dice: Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. El ayuno nos ayuda a fortalecer la voluntad, a aprender a depender de Dios en lugar de nuestras propias fuerzas. Y cuando logramos mantenernos firmes, la recompensa espiritual es inmensa. El ayuno es una herramienta espiritual poderosa, pero muchas veces lo practicamos de forma incorrecta, lo que puede hacer que pierda su verdadero significado. No se trata solo de renunciar a la comida o a ciertas comodidades, sino de transformar nuestro corazón y acercarnos a Dios. Aquí veremos algunos de los errores más comunes al ayunar y cómo evitarlos para que nuestro sacrificio tenga un impacto real en nuestra vida espiritual. Ayunar sin un propósito claro. Uno de los errores más frecuentes es ayunar solo por costumbre, sin una razón espiritual detrás. Si no sabemos por qué estamos ayunando, será mucho más difícil mantenernos firmes y obtener un crecimiento real. ¿Cómo evitarlo? Antes de comenzar un ayuno, pregúntate: ¿qué quiero que Dios haga en mi vida durante este ayuno? ¿Estoy buscando dirección, sanidad, renovación espiritual? ¿Estoy ayunando para fortalecer mi relación con Dios? Lucas 2:37 menciona a Ana, una profetisa que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Su ayuno tenía un propósito: estar en la presencia de Dios. Un ayuno sin propósito es solo una abstinencia sin significado. Pero un ayuno con intención es una herramienta de transformación. Ayunar solo por obligación o apariencia.
Jesús fue muy claro al decir que el ayuno no debe ser algo que hagamos para que otros nos vean o para aparentar ser espirituales. Mateo 6, 16-18 dice: Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, de semblante triste, porque desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si ayunamos solo porque es una tradición o porque queremos que los demás nos vean como más piadosos, estamos perdiendo el verdadero significado. ¿Cómo evitarlo? Haz del ayuno un encuentro personal con Dios, no una demostración externa. No busques reconocimiento, sino un cambio interior. Recuerda que el verdadero ayuno es entre tú y Dios, no entre tú y los demás. Ayunar sin oración ni reflexión. El ayuno no es solo abstenerse de comer, sino una oportunidad de dedicar más tiempo a la oración y la comunión con Dios. Si durante el ayuno solo estamos enfocados en cuanto falta para comer de nuevo, en lugar de buscar la presencia de Dios, entonces estamos haciendo un sacrificio vacío. ¿Cómo evitarlo? Dedica momentos específicos para la oración y la lectura de la Biblia. Usa el tiempo que normalmente destinas a comer para hablar con Dios. Reflexiona sobre qué áreas de tu vida necesitan ser renovadas. En Hechos 13:2, vemos que los discípulos ministraban al Señor y ayunaban, y fue en ese tiempo que Dios les dio dirección para su ministerio. El ayuno sin oración es solo hambre, pero el ayuno con oración es transformación. Abandonar el ayuno ante la primera dificultad. Es común que, cuando empezamos un ayuno, las tentaciones y distracciones aumenten. El hambre, el cansancio o las ganas de rendirse se vuelven más fuertes. Jesús mismo experimentó esto. Cuando terminó su ayuno de 40 días en el desierto, el diablo apareció para tentarlo. Pero Jesús resistió y venció con la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice: No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo evitarlo? Recuerda que la lucha es normal y forma parte del crecimiento espiritual. En los momentos de mayor debilidad, busca fortaleza en la oración. No te enfoques en el hambre, sino en lo que Dios está haciendo en tu vida. El enemigo intentará debilitarte cuando estés ayunando, porque sabe que te estás acercando más a Dios. Pero si perseveras, el crecimiento espiritual será mayor. No aplicar el aprendizaje del ayuno en la vida diaria. El ayuno no termina cuando volvemos a comer. Si después de ayunar seguimos con los mismos hábitos, las mismas distracciones y la misma actitud, entonces no hemos aprendido nada. El verdadero propósito del ayuno es cambiar nuestra mentalidad y fortalecer nuestro espíritu. ¿Cómo evitarlo? Reflexiona sobre lo que Dios te enseñó durante el ayuno. Aplica las lecciones aprendidas en tu vida cotidiana. No dejes que el ayuno sea solo un evento temporal, sino un paso hacia un crecimiento espiritual continuo. Isaías 58:6 nos recuerda que el verdadero ayuno no es solo abstenerse de algo, sino cambiar nuestro corazón y nuestras acciones. El ayuno es una herramienta poderosa, pero solo si lo hacemos con el propósito correcto y con el corazón dispuesto a ser transformado. Hasta ahora hemos comprendido que el ayuno no es solo una práctica religiosa, sino una herramienta poderosa de transformación espiritual. Pero, ¿cómo cambia realmente nuestra vida? ¿Qué impacto tiene en nuestro carácter y en nuestra relación con Dios? Cuando se practica con fe y sinceridad, el ayuno no solo nos acerca a Dios, sino que también nos moldea, nos fortalece y nos ayuda a desarrollar una relación más profunda con Él. El ayuno nos enseña a confiar plenamente en Dios. El ayuno nos saca de nuestra zona de confort. Nos aleja de las comodidades diarias y nos pone en una posición de dependencia total en Dios. Cuando dejamos de alimentarnos físicamente, nuestro espíritu comienza a alimentarse más de la presencia de Dios. Deuteronomio 8:3 dice: Te humilló, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El ayuno nos recuerda que Dios es nuestra verdadera fuente de sustento. En nuestra vida diaria, muchas veces confiamos más en nuestro trabajo, en nuestros recursos o en nuestras habilidades, y nos olvidamos de que Dios es quien provee todo lo que necesitamos. Cuando ayunamos, aprendemos a depender de Él en lugar de depender de lo material. El ayuno nos hace más sensibles a la voz de Dios. Muchas veces sentimos que Dios está en silencio, que nuestras oraciones no tienen respuesta.
Pero la realidad es que su voz no está ausente, sino que nuestro corazón está demasiado distraído para escucharla. El ayuno nos ayuda a silenciar el ruido del mundo y a sintonizar mejor nuestra alma con la voz de Dios. Hechos 13, 2-3 dice: Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Cuando los primeros cristianos ayunaban, recibían dirección de Dios con claridad. El ayuno abre nuestros oídos espirituales, nos hace más receptivos a lo que Dios quiere mostrarnos y nos ayuda a discernir su voluntad. Si sientes que no escuchas la voz de Dios, tal vez sea momento de buscarlo en ayuno y oración. Nos fortalece en la lucha contra la tentación. Jesús ayunó antes de ser tentado por el diablo en el desierto. Esto no fue casualidad. El ayuno fortalece nuestro carácter y nos prepara para enfrentar las pruebas espirituales. Mateo 26-41 dice: Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando ayunamos, aprendemos a dominar nuestra carne, a controlar nuestros impulsos y a fortalecer nuestra resistencia espiritual. Si hay un área de tu vida donde sientes debilidad o tentación, el ayuno puede ayudarte a encontrar fuerzas para resistir y vencer. Nos ayuda a ser más generosos y compasivos. El verdadero ayuno no es solo privarnos de algo, sino también dar más a los demás. Isaías 58:7 dice: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, compartir tu pan con el hambriento, dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no apartarte de tu semejante? Cuando ayunamos, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que damos por sentadas son un lujo para otros. El hambre que sentimos en un ayuno nos ayuda a comprender mejor el sufrimiento de quienes no tienen comida todos los días. Esto debe llevarnos a ser más generosos, a ayudar a los necesitados y a vivir con un corazón más solidario. Nos prepara para un encuentro profundo con Dios. El ayuno no es solo un sacrificio, es una invitación a encontrarnos con Dios de una manera más profunda. Joel 2:12 dice: Aún ahora, dice el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Dios no quiere solo un ayuno externo. Quiere un corazón entregado a Él, un espíritu dispuesto a ser transformado. Cuando ayunamos con sinceridad, nuestro encuentro con Dios es más fuerte, más real, más vivo. No se trata solo de dejar de comer, sino de alimentar el alma con su presencia. El ayuno es una herramienta poderosa que cambia nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. Hemos recorrido el significado, la importancia y los efectos del ayuno en nuestra vida espiritual. Ahora, la pregunta final es: ¿cómo podemos vivir esta Cuaresma de manera que el ayuno no sea solo un sacrificio pasajero, sino una verdadera transformación de nuestra relación con Dios? La Cuaresma es un tiempo de preparación, un camino que nos lleva hacia la Pascua, donde celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Es un tiempo de reflexión, arrepentimiento y renovación. Aquí hay algunas formas prácticas de hacer del ayuno una experiencia significativa en estos 40 días. 1. Ayuna con un corazón dispuesto a cambiar. El ayuno no se trata solo de lo que dejamos de hacer, sino de lo que permitimos que Dios haga en nosotros. Salmo 51 horas y 10 minutos dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando ayunes, hazlo con una actitud abierta al cambio. Pregúntate: ¿qué aspectos de mi vida necesitan ser renovados? ¿Estoy permitiendo que Dios transforme mi corazón? ¿Cómo puedo vivir este tiempo de manera que realmente me acerque más a Él? Si ayunamos solo por cumplir una tradición, no tendrá impacto en nuestra vida. Pero si lo hacemos con un propósito genuino, Dios obrará en nosotros de maneras que no imaginamos. 2. Usa el tiempo de ayuno para orar y meditar en la palabra. El ayuno y la oración van de la mano. No podemos separarlos. Mateo 17:21 dice: Este género no sale sino con oración y ayuno. Esto nos muestra que el ayuno es una herramienta de poder espiritual cuando se combina con la oración. Aprovecha los momentos en los que normalmente comerías para orar más profundamente, leer la Biblia y meditar en ella, e escribir un diario espiritual donde reflexiones sobre lo que Dios te está mostrando. Cuando ayunamos con un espíritu de búsqueda, Dios se revela a nosotros de maneras sorprendentes.
3. No hagas del ayuno un acto de orgullo o sufrimiento vacío. Jesús nos enseñó que el ayuno no debe ser una carga, sino una expresión de amor a Dios. Mateo 6, 17-18 dice: Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no parezca a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Esto significa que el ayuno no es para demostrarle a los demás cuán espirituales somos, sino para tener un momento íntimo con Dios. Si en algún momento sientes que el ayuno se vuelve una carga pesada o solo una obligación, detente y pregúntate cuál es tu verdadera intención. Dios no quiere un sacrificio vacío. Quiere un corazón dispuesto a encontrarse con Él. 4. Vive el ayuno con propósito y compromiso. La Cuaresma no es solo un periodo de renuncia, sino una oportunidad de crecimiento. Isaías 58, 6-7 nos recuerda: ¿No es más bien este el ayuno que yo escogí? Soltar las cargas de opresión, compartir tu pan con el hambriento y vestir al desnudo. Dios nos llama a usar el tiempo de ayuno para servir a los demás. Ser más compasivos y generosos con quienes nos rodean. Reflexionar sobre nuestras acciones y cambiar lo que nos aleja de Él. El ayuno no es un fin en sí mismo. Es un medio para acercarnos más a Dios y reflejar su amor en nuestra vida. 5. No termines la Cuaresma igual que como la empezaste. El mayor error que podemos cometer es vivir la Cuaresma como un simple ritual y llegar a la Pascua sin haber cambiado nada en nuestro interior. Si realmente queremos que esta Cuaresma tenga un impacto en nuestra vida, debemos permitir que el ayuno nos transforme por dentro. Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando llegue la Pascua, pregúntate: ¿he aprendido a depender más de Dios? ¿Mi vida espiritual ha crecido en estos 40 días? ¿Qué cambios quiero mantener después de la Cuaresma? El ayuno no es algo que termina cuando volvemos a comer. Si lo hemos hecho bien, el cambio que Dios ha hecho en nuestro corazón debe durar toda la vida. El ayuno es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para acercarnos más a Él, para fortalecer nuestra fe y para prepararnos espiritualmente. No es solo una renuncia temporal, es una invitación a una vida transformada. Joel 2:12 dice: Por eso ahora, dice el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. El ayuno es un regalo de Dios para nosotros. Una oportunidad de renovación, de crecimiento y de intimidad con Él. ¿Estás dispuesto a vivir esta Cuaresma de manera diferente? ¿Estás listo para permitir que Dios transforme tu corazón a través del ayuno y la oración? Déjame en los comentarios, ¿cómo piensas vivir el ayuno en esta Cuaresma? ¿Qué propósito tienes? Dale like si este mensaje te ha inspirado. Suscríbete para más contenido sobre la fe. Comparte este video con alguien que necesite fortalecer su vida espiritual. Que esta Cuaresma sea un tiempo de verdadera transformación.